En el episodio anterior, la caravana de mercaderes llegó finalmente a las puertas de Egipto. Después de una travesía interminable por el desierto, José contempló con asombro las murallas y torres de una ciudad inmensa, distinta a todo lo que había conocido en Canaán. El muchacho, agotado y marcado por la dureza del viaje, se aferraba a la fe en el Dios de sus padres mientras el destino lo conducía hacia lo desconocido. Su corazón latía con fuerza al ver que su vida estaba a punto de dar un giro que jamás hubiera imaginado. Ahora los mercaderes, satisfechos de haber alcanzado su destino, empujaban a los esclavos que llevaban consigo hacia el interior de la ciudad. El bullicio de las calles egipcias envolvía a José. Voces en lenguas extrañas, el sonido de carros y animales, el aroma de especias y perfumes que impregnaba el aire. Para un joven que había crecido entre pastores y campos, aquel mundo nuevo resultaba abrumador. Sus ojos se movían de un lado a otro, intentando comprender la magnitud de lo que veía, mientras sus manos atadas recordaban que no era un viajero libre, sino una mercancía más en aquel escenario. Los mercaderes lo guiaron entre callejones y plazas hasta llegar a un lugar particular, el mercado de esclavos. Allí, el ruido era aún más intenso. Se escuchaban gritos de vendedores ofreciendo su mercancía, compradores discutiendo precios, y el llanto apagado de hombres y mujeres que compartían la misma suerte de José. El ambiente era pesado, cargado de tensión y desesperanza. José, en medio de aquel tumulto, sentía que cada mirada sobre él era como una cadena invisible. Sabía que estaba siendo evaluado, que sus rasgos, su fuerza y hasta su juventud eran observados como si fueran cualidades de un animal destinado a la venta. El corazón se le oprimía, pero no permitió que la angustia lo dominara. En lo profundo de su alma, elevaba silenciosas oraciones. Dios de mis padres, dame fuerzas, no permitas que mi espíritu sea quebrado. Los mercaderes acomodaron a los esclavos en filas, exhibiéndolos bajo el sol ardiente. Algunos eran hombres rudos, marcados por cicatrices de batallas. Otros, mujeres de mirada perdida. Y entre ellos, José, un joven de rostro noble y mirada serena, a pesar de las lágrimas contenidas. Su presencia llamaba la atención no por la fuerza de un guerrero, sino por la dignidad que irradiaba incluso en la humillación. Mientras aguardaba, recordaba las historias que había escuchado de su padre Jacob, cómo su abuelo, Isaac, había sido librado en el monte, cómo Abraham había confiado contra toda esperanza, cómo el Dios de sus antepasados había guiado cada paso de su familia. Aquellos recuerdos eran como un ancla en medio de un mar tempestuoso. Aunque los hombres lo trataran como un objeto, en su corazón seguía creyendo que no era un esclavo cualquiera, sino un hijo escogido para un propósito mayor. El sol avanzaba y el mercado se llenaba cada vez más. Los gritos de los vendedores se mezclaban con el ruido de monedas, y los compradores recorrían el lugar evaluando a cada persona como si fueran simples objetos de intercambio. José escuchaba palabras en lenguas que apenas comprendía, pero alcanzaba a distinguir el interés de algunos por su juventud y su aspecto saludable. Aquello lo llenaba de temor, pues no sabía en qué manos terminaría, pero también de esperanza, pues quizás no sería tratado con la misma crueldad que otros. En Canaán, mientras tanto, Jacob seguía sumido en el luto. Ignoraba que su hijo se encontraba en aquel mercado extranjero, esperando un destino incierto. El contraste era doloroso. Un padre llorando por un hijo que creía muerto, y un hijo luchando por mantener viva la fe en medio de la humillación. Era como si dos mundos estuvieran unidos por un mismo dolor, aunque ninguno de los dos pudiera ver al otro. José, con los pies descalzos sobre el polvo del mercado, cerró los ojos por un instante. Imaginó el rostro de su padre, la risa de su hermano Benjamín, los campos de su hogar. Por un momento, el ruido del mercado desapareció y se encontró a sí mismo en silencio, aferrado a la promesa invisible de que su vida no terminaría allí. Cuando abrió los ojos, el bullicio regresó, pero en su interior permanecía aquella llama de esperanza que nadie podía apagar. Los mercaderes, orgullosos de su mercancía, lo empujaron hacia un lugar más visible, donde los compradores podían examinarlo mejor.
José sintió vergüenza, sintió miedo, pero también una extraña fuerza interior que lo sostenía. Sabía que lo estaban exhibiendo como si fuera un objeto de valor. Y sin embargo, en lo profundo de su corazón repetía una y otra vez: mi vida no pertenece a los hombres, pertenece a Dios. El mercado continuaba en plena agitación, y las miradas comenzaban a fijarse con más detenimiento en el joven hebreo, como si algo en él despertara interés especial. Sin saberlo, José estaba a punto de ser notado por alguien que cambiaría el rumbo de su historia. El mercado de 1900 esclavos era un lugar donde se cruzaban las miserias humanas con la ostentación de los poderosos. A un lado, hombres encadenados, mujeres temblorosas, niños que no comprendían el porqué de su destino. Al otro lado, comerciantes vestidos con túnicas lujosas, escribas que tomaban nota de los precios, soldados que custodiaban el orden con látigos y lanzas. El sol golpeaba con dureza, y el calor parecía aumentar la tensión de aquel sitio, donde las vidas eran reducidas a simples números. José permanecía en medio de la multitud, sintiendo cómo cada mirada lo examinaba. Algunos compradores pasaban de largo, sin prestarle demasiada atención. Otros se detenían, lo observaban de arriba a abajo, y luego discutían entre ellos en voz baja. El muchacho no comprendía todas las palabras, pero alcanzaba a percibir el tono con que lo describían. Su juventud, su aspecto sano, la inteligencia que se adivinaba en sus ojos. José era consciente de que esas cualidades, que en su hogar habían sido motivo de orgullo, allí eran solo argumentos de venta. Los mercaderes que lo habían traído desde Canaán lo empujaban hacia adelante cada vez que un comprador se interesaba. Le ordenaban levantar los brazos, girar el rostro, mostrar que estaba en buenas condiciones. José obedecía en silencio, sin resistirse, pero dentro de sí se sentía humillado. Cada gesto, cada palabra, era una herida para su dignidad. Sin embargo, recordaba las enseñanzas de su padre. El Señor es nuestro pastor, y nada nos faltará. Esas palabras se repetían en su mente como un eco, fortaleciendo su espíritu en medio de la humillación. El bullicio del mercado aumentaba con el paso de las horas. Llegaban más compradores, algunos con séquitos de sirvientes, otros acompañados de guardias. Se hablaba de cosechas, de construcciones, de guerras y tributos. Y entre esas conversaciones se negociaba también la vida de hombres y mujeres, como si fueran parte del mismo comercio. José observaba con tristeza cómo familias enteras eran separadas. Un niño arrancado de los brazos de su madre, una mujer vendida lejos de su esposo. Aquel espectáculo desgarrador le hacía comprender aún más la gravedad de su situación. Mientras los mercaderes exhibían a otros esclavos, José alzaba la vista hacia el cielo egipcio. El azul intenso parecía recordarle que, aunque estuviera en tierra extranjera, el mismo Dios que había creado los cielos lo contemplaba desde lo alto. Ese pensamiento le daba fuerzas para resistir la desesperanza que lo rodeaba. Uno de los compradores se acercó con especial interés. Era un hombre de mediana edad, vestido con túnicas ricamente bordadas, acompañado de un escriba y 2 guardias. Observó a José detenidamente. Preguntó a los mercaderes por su procedencia, y ellos respondieron con entusiasmo, alabando su aspecto y su juventud. José bajó la mirada, evitando encontrarse con los ojos de aquel hombre. No sabía si debía temerlo o esperar algo de él. Sin embargo, tras algunas preguntas, el comprador pareció dudar, hizo un gesto con la mano y se marchó hacia otro grupo de esclavos. El corazón de José latió con fuerza. Aquella cercanía le había hecho sentir por un momento que su destino se decidiría en ese instante, pero aún no había llegado la hora. La incertidumbre era un tormento. No saber quién sería su amo, no saber qué tipo de trato recibiría. El mercado no era solo un lugar de compra-venta, sino también un espacio de pruebas para el espíritu. Los mercaderes, deseosos de obtener el mejor precio, continuaban destacando las virtudes del joven hebreo. Algunos lo comparaban con los demás esclavos, resaltando que su piel estaba limpia, que sus músculos eran fuertes, que sus ojos mostraban inteligencia. José escuchaba sin responder, con el rostro sereno, aunque por dentro sentía la tensión de quien camina sobre un terreno desconocido. En medio de ese ambiente,
Sus pensamientos volvían una y otra vez a los sueños que había tenido en Canaán. Aquellas visiones de gavillas inclinándose, de estrellas rindiéndole homenaje, parecían ahora absurdas frente a la realidad del mercado. ¿Cómo podía cumplirse una promesa tan grande cuando se encontraba reducido a la condición de esclavo? Sin embargo, José no permitía que la duda lo dominara. Aunque no comprendía los caminos de Dios, confiaba en que cada paso, incluso aquel humillante, formaba parte de un plan mayor. El día avanzaba y el cansancio comenzaba a notarse en los esclavos. Algunos desfallecían bajo el sol, otros eran castigados para mantenerse en pie. José, aunque agotado, se mantenía firme, sosteniéndose en la fe que lo acompañaba. Sus labios se movían en silenciosas oraciones, pidiendo fuerza, paciencia y la gracia de soportar lo que estaba por venir. Los mercaderes lo condujeron a un lugar más céntrico del mercado, donde solían reunirse los compradores más importantes. Allí, entre puestos de especias, tejidos y animales, se abría un espacio destinado exclusivamente a la compraventa de esclavos de alto valor. José fue colocado junto a otros jóvenes que destacaban por su fuerza o belleza. El bullicio era aún mayor y la tensión más intensa. A medida que los compradores recorrían aquel espacio, las miradas sobre José se hacían más persistentes. Algunos comentaban en voz baja, otros señalaban hacia él con disimulo. El joven hebreo se sentía observado como nunca antes, y aunque el temor lo embargaba, mantenía en su rostro una expresión de calma que desconcertaba a quienes lo miraban. En un rincón del mercado, un grupo de hombres vestidos con ropas elegantes conversaba en voz baja. Entre ellos se encontraba una figura cuya presencia destacaba sobre las demás. Sus movimientos eran seguros, su mirada penetrante, y los mercaderes lo observaban con evidente respeto. José no lo conocía, pero algo en su porte anunciaba que no era un comprador común. Sin darse cuenta, sus destinos comenzaban a entrelazarse. Los mercaderes, al notar la presencia de aquel hombre, se apresuraron a mostrar sus mejores esclavos. José fue empujado hacia adelante una vez más, y aunque no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, percibió que un momento decisivo se acercaba. El bullicio del mercado parecía desvanecerse en sus oídos, como si todo quedara en silencio alrededor de él. El sol comenzaba a descender sobre la ciudad, tiñendo de tonos dorados las murallas y torres de Egipto. Sin embargo, en el mercado de esclavos, la agitación no disminuía. Los compradores seguían discutiendo precios, los vendedores ofrecían con gritos desesperados a sus cautivos, y los lamentos de hombres y mujeres llenaban el aire como un murmullo de dolor. José, en medio de aquel escenario, sentía que cada instante lo acercaba más a un desenlace que no podía controlar. Los mercaderes lo empujaban hacia adelante con insistencia. Habían notado que varios compradores posaban sus ojos en él y deseaban aprovechar al máximo la oportunidad. José, aunque humillado por la exposición constante, mantenía su compostura. No había lágrimas en su rostro, ni rabia en sus gestos. Su mirada, fija en el horizonte, revelaba una serenidad que contrastaba con la desesperación de muchos a su alrededor. Esa calma, nacida de su fe en Dios, era lo que despertaba aún más la curiosidad de quienes lo observaban. Algunos compradores se acercaron para examinarlo de cerca. Tocaron sus brazos, evaluaron su fuerza, comentaron en su lengua los posibles trabajos que podría realizar. Uno lo imaginaba cuidando ganado, otro lo veía como asistente en la administración de una casa, y un tercero lo consideraba apto para aprender tareas más complejas por su mirada atenta. Cada palabra era como un recordatorio cruel de que ya no era dueño de sí mismo. Pero José no dejaba que el temor lo doblegara. Mientras tanto, los mercaderes lo elogiaban con entusiasmo. Es joven, sano y fuerte, decían. No ha sido marcado por trabajos pesados. Puede aprender cualquier oficio que se le enseñe. Un esclavo así no se encuentra todos los días. Las palabras resonaban en el mercado, atrayendo a más curiosos. José permanecía inmóvil, sintiendo que el momento de su venta estaba cerca. El bullicio parecía crecer alrededor, pero en su interior reinaba un silencio profundo. Recordaba el rostro de su padre Jacob, la ternura de su hermano Benjamín, las colinas de su hogar,
Cada recuerdo era un refugio contra la angustia que amenazaba con apoderarse de él. En un extremo del mercado, la figura que antes había llamado la atención se abrió paso entre la multitud. Era un hombre de porte imponente, acompañado de sirvientes y guardias que despejaban el camino a su alrededor. Su túnica, adornada con detalles finos, revelaba que no era un comprador cualquiera, sino alguien de gran importancia en la corte egipcia. Los mercaderes, al verlo acercarse, se inclinaron con respeto, conscientes de que aquel hombre tenía el poder de decidir el destino de muchos con una sola palabra. José notó su presencia antes de que llegara a él. No sabía quién era, pero sintió que aquel encuentro marcaría un cambio en su vida. El aire pareció volverse más pesado y su corazón comenzó a latir con fuerza. Los mercaderes lo empujaron hacia adelante, presentándolo como si fuera su más preciada mercancía. El hombre lo observó en silencio durante un largo instante. Sus ojos se detuvieron en el rostro de José, en la serenidad de su mirada, en la dignidad que irradiaba incluso estando encadenado. Mientras los mercaderes hablaban sin cesar, alabando sus cualidades, aquel personaje permanecía callado, evaluando más allá de lo físico. José, sin comprender del todo, sintió que estaba siendo medido no solo por su fuerza, sino también por algo más profundo. El bullicio del mercado se apagó en los oídos de José. Era como si el mundo entero se hubiera detenido en ese momento. No podía escuchar las discusiones de precios, ni los gritos de los vendedores, ni el llanto de los demás esclavos. Solo existía esa mirada fija sobre él, una mirada que lo envolvía y lo desnudaba, como si el destino mismo lo estuviera eligiendo. Los mercaderes, ansiosos por cerrar un trato, comenzaron a hablar de cifras, de monedas y de garantías. La tensión creció. Los compradores rivales murmuraban entre sí, pero nadie se atrevía a interrumpir la decisión de aquel hombre. José permanecía en silencio, con el rostro sereno, aunque en lo profundo de su corazón elevaba una oración desesperada. Señor, que se cumpla tu voluntad en este momento. No me abandones. El hombre extendió la mano, como quien marca el final de una discusión. Sus sirvientes se adelantaron, entregaron las monedas a los mercaderes y el trato quedó sellado. José comprendió que su destino había sido decidido, aunque aún no sabía qué clase de vida le esperaba bajo la autoridad de aquel comprador. Los mercaderes celebraron la transacción, satisfechos con la ganancia obtenida. Los otros compradores se retiraron en silencio, resignados a la influencia de aquel personaje. Y José, con las cadenas aún en sus muñecas, fue apartado del grupo de esclavos para ser entregado a sus nuevos dueños. El corazón del muchacho latía con fuerza. El miedo y la esperanza se mezclaban en su interior. Había sido comprado, su vida ya no le pertenecía, pero algo en su espíritu le decía que aquel no era un final, sino el inicio de una nueva etapa. No sabía qué caminos le esperaban, ni qué pruebas tendría que enfrentar, pero confiaba en que Dios estaba con él. El sol se ocultaba lentamente tras las murallas de Egipto, y las sombras se alargaban sobre el mercado. Mientras los últimos esclavos eran vendidos y el bullicio se apagaba poco a poco, José era conducido hacia un destino desconocido. Caminaba con paso firme, sin oponer resistencia, como quien se entrega a un propósito más alto que aún no comprende. El mercado de esclavos quedaba atrás, con su ruido, su dolor y su miseria. Pero en el corazón de José quedaba grabada la certeza de que su historia no terminaba allí. Algo más grande lo aguardaba, algo que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos. Y así, en el silencio de la noche que comenzaba a caer sobre Egipto, el joven hebreo daba sus primeros pasos hacia un futuro que aún permanecía oculto, pero que pronto revelaría la mano invisible de Dios guiando cada detalle de su destino.